La casa en Denver estaba a 70 grados, pero el ambiente en la mesa de la cena se sentía como el cero absoluto. Mi hermano Ryan ni siquiera levantó la vista de su plato cuando lo dijo. Megan necesita un espacio adecuado para hacer crecer su marca. Un estudio de creación de contenido. Mi madre Cynthia asintió con la cabeza de esa manera suya que parece un muñeco cabezón, estando de acuerdo incluso antes de que él terminara la frase. Eso significaba que el sótano sin terminar donde yo dormía en un catre junto al calentador de agua ya no era mío. Lo necesitaban para almacenamiento. Tienes que estar fuera para Año Nuevo, dijo Ryan. No era una pregunta. Era un aviso de desalojo servido sobre jamón de Navidad. Deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando y qué hora es para ti ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. Bajé las escaleras, dejando atrás el olor a pavo asado y canela. Con cada paso, la temperatura bajaba hasta que podía ver mi aliento salir en pequeñas nubes blancas. Mi habitación no era una habitación. Era un sótano sin terminar en una casa de Denver con corrientes de aire construida en los años 70. No había paneles de yeso, solo aislamiento expuesto que parecía algodón de azúcar rosa, pero olía a polvo y descomposición. El suelo era de hormigón crudo que irradiaba un frío que calaba hasta los huesos, absorbiendo el calor de cualquier cosa que lo tocara. Mi cama era un catre de camping empujado contra el calentador de agua, la única fuente de calor en el congelador subterráneo que llamaba hogar. Me senté en el borde del catre y me desaté las botas de trabajo. La parte baja de mi espalda se agarrotó, un agudo recordatorio de mi realidad. Soy fisioterapeuta. Durante 12 horas al día, levanto a víctimas de derrames cerebrales que han perdido el control de sus cuerpos. Enseño a supervivientes de accidentes a caminar de nuevo. Llevo el peso muerto del trauma de otras personas sobre mi columna vertebral. Mi trabajo es físico, agotador y esencial. Y después de un turno cargando con el mundo, llegaba a casa para dormir sobre una lona extendida sobre aluminio porque, según mi madre, no necesitaba comodidad para dormir. Era joven. Era resiliente. Era la fuerte. No siempre había sido así. Hacía 6 meses, Ryan y su esposa Megan se habían mudado. Se suponía que era temporal, una parada rápida mientras Ryan lanzaba su última aventura empresarial. Ocuparon el dormitorio principal de inmediato. Ryan afirmó que necesitaba el baño privado para su rutina de meditación matutina, y Megan necesitaba la luz natural para su presencia en las redes sociales. Fui desplazada sin discusión, solo un comentario casual de mi madre de que el sótano sería más tranquilo para mí. De todos modos, me envolví en una manta de lana alrededor de mis hombros y me quedé mirando la llama piloto del calentador de agua. Durante mucho tiempo, solía preguntarme si me odiaban. Solía angustiarme por lo que había hecho para merecer esta degradación en mi propia familia. Pero esta noche, escuchando sus risas bajar a través de las tablas del suelo, finalmente entendí la mecánica de ello. No me odiaban. El odio requiere pasión. El odio requiere reconocimiento. Esto era algo más frío. Me di cuenta de que sufría de lo que podrías llamar el complejo de Atlas. En arquitectura, el elemento más importante de un edificio son los cimientos. Soporta el peso de las paredes, el techo, los muebles y las personas. Pero como está enterrado bajo tierra, porque nunca se agrieta y nunca se queja, la gente que vive dentro olvida que existe. Asumen que el techo se sostiene por arte de magia. Había hecho sus vidas tan fluidas, tan estructuralmente sólidas que me había vuelto invisible para ellos. Ya no era una hija ni una hermana. Era infraestructura. Y no le agradeces a una viga de soporte por sostener el techo. Solo la notas cuando se rompe. Arriba, las tablas del suelo crujieron mientras se movían por la cocina, probablemente raspando las sobras a la basura. Estaban calientes. Estaban llenos. Y no tenían absolutamente ninguna idea de que los cimientos sobre los que caminaban estaban a punto de moverse. No iba a romperme. Iba a eliminarme por completo del plano. Y cuando quitas un muro de carga, la casa no solo se asienta. Se derrumba. Saqué mi teléfono del bolsillo, la pantalla brillando de forma cruda y brillante en el sótano oscuro. Abrí mi aplicación bancaria. Mi pulgar se cernía sobre el botón de inicio de sesión, una vacilación familiar apoderándose de mí. Durante los últimos 5 años,
Este había sido mi ritual secreto. Iniciaba sesión y me desplazaba hasta las transferencias programadas. Los números me devolvían la mirada en una fuente negra y audaz. $1.100 para la hipoteca. $1.000 para la farmacia que cubría el oxígeno de mi madre y el cóctel de medicamentos que necesitaba para respirar. $2.100 al mes, cada mes sin falta. Mi madre Cynthia creía en fantasmas, específicamente en el fantasma de la pensión de mi padre. Pensaba que ese cheque depositado cada mes era su legado, su forma de cuidarla desde más allá de la tumba. La verdad era mucho menos romántica. La pensión de papá se había agotado hacía 5 años. Fui yo quien abrió la carta del administrador del fondo. Fui yo quien leyó las palabras desembolso final. Miré a mi madre ese día, frágil en su sillón, aferrada a una foto de él, y tomé una decisión. Elegí el silencio. Elegí convertirme en la pensión. Me dije a mí misma que era noble. Me dije que estaba protegiendo su dignidad. No quería que supiera que el hombre que idolatraba la había dejado sin nada. No quería que sintiera el peso aplastante de la pobreza en sus últimos años. Así que, di un paso al frente. Tomé turnos extra. Me salté las vacaciones. Conduje un coche que traqueteaba al ralentí. Vertí mi vida en esa cuenta para que ella pudiera mantener su orgullo. Y Ryan y Megan también creyeron la mentira. Pensaban que vivían del dinero de papá. Pensaban que tenían derecho a la riqueza familiar porque eran familia. No me veían como la proveedora. Me veían como un parásito que vivía sin pagar alquiler en una casa pagada por un hombre muerto. Miré el débito automático programado para el 1 de enero. Estaba configurado para extraerse de mi cuenta de ahorros, la cuenta que había vaciado casi a cero para mantener esta farsa. Silencio sopesado. Así lo llamaba yo. Había evaluado la situación, calculado el costo de la verdad frente al costo de la mentira, y decidí que la mentira era más barata. Pero esta noche, mirando el aislamiento que colgaba del techo como estalactitas en una cueva, me di cuenta de que había hecho mal los cálculos. Mi silencio no había comprado su dignidad. Había comprado mi propia anulación. Al ocultar la fuente del dinero, había ocultado mi propio valor. Había firmado un contrato que decía, puedes herirme. Puedes usarme. Puedes arrojarme al sótano, y aún así pagaré las facturas porque tengo demasiado miedo de que veas la verdad. Les había entregado el arma que estaban usando para apalearme. No eran desagradecidos porque fueran monstruos. Eran desagradecidos porque no sabían que había algo por lo que estar agradecidos. Me había hecho invisible para protegerlos. Y ahora me trataban como un espacio vacío. Toqué la pantalla. Las opciones del menú se desplegaron. Editar, omitir, cancelar. Mi dedo temblaba. Cancelar significaba el caos. Significaba que la compañía de oxígeno llamaría. Significaba que el banco enviaría avisos. Significaba que la ilusión se haría añicos y los pedazos afilados cortarían a todos. Pero entonces pensé en la voz de Ryan en la cena. Megan necesita un estudio de contenido. Pensé en mi madre asintiendo. Pensé en el frío filtrándose en mis huesos desde el suelo de hormigón. Mi silencio ya no la protegía. Los estaba permitiendo. Era lo único que mantenía vivo este ecosistema tóxico. Si quería sobrevivir, tenía que romper el contrato. Tenía que dejar morir al fantasma para que la persona viva pudiera ser vista finalmente. Me quedé mirando el botón de cancelar pago hasta que los píxeles comenzaron a desdibujarse. La habitación del motel era fea, paredes de color amarillo mostaza y una alfombra que olía a cigarrillos rancios, pero el calentador zumbaba, llenando el espacio con un glorioso calor seco. Tomé aire, esperando que estuviera frío, pero estaba cálido. No me estaba congelando. Moví el cursor. Clic, ¿estás segura?, preguntó la pantalla. Sí. Clic, el pago de la hipoteca cancelado. Abrí el portal de la farmacia. A continuación, el oxígeno, los medicamentos para la presión arterial, los inhaladores. Clic, confirmar cancelación. Sí. Clic, me recosté, la pantalla del portátil proyectando una luz azul en mi rostro. No había lágrimas. Mi pulso ni siquiera se aceleró.
En cambio, sentí una extraña claridad vacía. Durante años, había estado operando bajo un engaño que llamaba la falacia de la máquina expendedora. Pensaba que las relaciones eran transaccionales. Pensaba que si insertaba suficientes monedas, monedas de sacrificio, monedas de silencio, monedas de dinero, eventualmente el amor y el respeto caerían en la bandeja. Seguí alimentando la máquina, sacudiéndola, pateándola, preguntándome por qué estaba atascada. Pero esta noche, sola en un Motel 6 en Navidad, finalmente lo entendí. La máquina no estaba atascada. Estaba vacía. Había estado vacía durante mucho tiempo. No había amor que dispensar, ni respeto que ganar. Podría haber vertido $1.000.000 en esa casa y seguiría siendo la chica del sótano. Podría haber pagado cada píldora que mi madre tragó por el resto de su vida, y ella seguiría mirando a Ryan con adoración mientras me entregaba una lista de tareas. Cerré el portátil de un golpe. La pantalla se oscureció. El Atlas se había encogido de hombros. Ya no sostenía el cielo. No llevaba el peso de su mundo sobre mi espalda. Solo era una mujer en una habitación cálida con una cuenta bancaria que finalmente dejaría de sangrar. Me acosté en la cama del motel, subiendo el edredón áspero hasta mi barbilla. Por primera vez en meses, los músculos de mi espalda se relajaron. No estaba esperando un gracias que nunca llegaría. No estaba esperando permiso para existir. Me había desalojado a mí misma de su narrativa, y al hacerlo, finalmente había encontrado un hogar. No era mucho, pero era cálido, y era mío. Cerré los ojos y dormí en el silencio de la habitación, más pesado y pacífico que cualquier oración. 2 semanas después, estaba sentada en el suelo de mi nuevo apartamento tipo estudio, montando una estantería. El espacio era de 400 pies cuadrados, menos de 1/3 del tamaño de la casa que había dejado, pero se sentía enorme porque estaba vacío de ellos. El aire estaba quieto. El único sonido era el zumbido de mi refrigerador y el tráfico exterior. Tenía mi propio calor. Tenía mi propio silencio. Tenía una puerta de entrada que se cerraba con llave y nadie más que yo tenía una. Entonces mi teléfono comenzó a vibrar contra el suelo de madera. No era una llamada. Era un bombardeo. La pantalla se iluminó con notificación tras notificación, una luz estroboscópica de pánico. Lo recogí y vi el caos pasar. Comenzó con un mensaje de voz de la compañía de suministros médicos. La entrega de tanques de oxígeno portátiles estaba en espera. La cuenta tenía 30 días de retraso. Luego vino la alerta por correo electrónico del banco. El pago de la hipoteca había sido rechazado. Fondos insuficientes. El débito automático había intentado extraer de una cuenta que ya no existía. Luego vino Ryan. Sus mensajes de texto no parecían mensajes de un hermano. Se leían como un gerente intermedio gritándole a un becario incompetente. Usó palabras como inaceptable y malversación. Preguntó a dónde había ido la asignación de activos. Me acusó de negligencia administrativa. Realmente creía que yo era solo la secretaria del patrimonio familiar y que había olvidado presentar la documentación. Me desplacé por el muro de texto. No preguntaba si estaba bien. No preguntaba dónde estaba durmiendo. Me estaba amenazando. Arregla esto inmediatamente o involucraré a las autoridades, escribió. Esto es abuso financiero de una persona mayor. Estás malversando el legado de papá. Dejé el teléfono sobre la mesa de café. No sentí miedo. Sentí una fría fascinación clínica. Todavía no lo entendían. Se estaban ahogando. El agua subía más allá de sus cuellos y le estaban gritando al socorrista por robar el océano. Honestamente creían que el dinero aparecía por arte de magia y que yo simplemente había cerrado el grifo por despecho. Pensaban que la pensión era real. Abrí mi galería de fotos. Retrocedí 5 años hasta una carpeta que había llamado La Verdad. Encontré la imagen. Era un escaneo de una carta con membrete oficial del administrador del fondo de pensiones. La fecha era de hace 5 años. El asunto decía aviso de desembolso final. El saldo era 0. No escribí un párrafo explicándome. No defendí mi carácter. No señalé que había estado durmiendo en un sótano mientras pagaba por su comodidad.
Simplemente adjunté la imagen y le di a enviar. Vi aparecer el recibo de entrega. Esperé. Los 3 puntos de escritura aparecieron, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. La respuesta de Ryan llegó 1 minuto después. No lo había leído. O si lo había hecho, su cerebro se negaba a procesar una realidad que no le convenía. Deja de manipularnos con documentos falsos, escribió. Devuelve el dinero a la cuenta o llamaré a la policía. Bloqueé su número. Luego bloqueé a Megan. Luego bloqueé a mi madre. Puse el teléfono en silencio y cogí mi destornillador. Querían a la policía. Querían una investigación. Que llamen. Que traigan a un auditor a sus vidas. Estaban a punto de aprender la diferencia entre un activo y un pasivo. Y por primera vez en mi vida, no era yo quien iba a pagar la cuenta. Volví a montar mi estantería. Iba a quedar perfecta contra la pared, justo al lado del calentador que pagué en el hogar que finalmente era innegablemente mío. Fue un martes por la mañana cuando el giro criminal finalmente rompió el último tendón de nuestro vínculo familiar. Estaba en el trabajo revisando el plan de rehabilitación de un paciente cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de voz de Ryan, luego otro, luego un texto que simplemente decía, contesta. Emergencia. Salí al pasillo y lo llamé. Esperaba gritos. Esperaba más amenazas sobre la policía o la compañía de oxígeno. En cambio, escuché el sonido del tráfico pesado y el viento, como si estuviera parado en una esquina, hiperventilando. Preguntó qué le había hecho a las cuentas. Preguntó por qué el oficial del banco amenazaba con llamar a las autoridades. Me apoyé contra la pared fría del pasillo del hospital y le pregunté con calma dónde estaba. Dudó, luego lo admitió. Estaba en el estacionamiento del First National Bank. Había ido allí para solicitar una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre la casa de mamá. Quería $50,000 para financiar su estudio de contenido, pensando que podría aprovechar el capital y usar la pensión de mamá para calificar para los pagos del préstamo. Había entrado con su mejor traje, actuando como el patriarca, listo para firmar papeles de una casa que no poseía usando ingresos que no existían. Me dijo que el oficial de préstamos se había reído de él, no una risa educada, sino la risa seca e incrédula de alguien que mira a un estafador. Cuando Ryan presentó la solicitud enumerando los ingresos mensuales de la pensión, el oficial sacó los extractos bancarios de los últimos 5 años para verificar los depósitos. Ryan gritaba por el teléfono ahora, con la voz quebrada. Me acusó de hackear los registros bancarios. Dijo que el oficial le mostró el historial de transacciones y que los depósitos no estaban etiquetados como fondo de pensiones del Estado o asuntos de veteranos. Cada depósito de los últimos 60 meses estaba etiquetado como transferencia P2P. Lauren, no podía procesarlo. Me preguntó cómo había cambiado los registros digitales del banco. Me preguntó por qué puse mi nombre en el dinero de papá. El engaño era tan denso que era casi impresionante. Acababa de casi cometer fraude bancario al mentir en una solicitud de préstamo federal y todavía estaba tratando de encontrar una manera de convertirme en la villana. Hablé lentamente usando la misma voz que uso para los pacientes que salen de la anestesia. Le dije que no hubo hackeo. Le dije que mirara el documento que le había enviado hacía 2 semanas, el que se negó a leer. Le dije que la razón por la que el oficial del banco lo amenazó con fraude no fue porque yo cambié los registros, sino porque él había intentado pedir dinero prestado contra un ingreso fantasma. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. El viento soplaba contra el micrófono de su teléfono. Podía oír la disonancia cognitiva rompiendo su cerebro en tiempo real. Durante años, me había tratado como a la sirvienta. Me había tratado como a una ocupa en su herencia. Y en una reunión humillante en una oficina con paredes de cristal, había aprendido que yo no era la ocupa. Yo era la propietaria. Yo era el banco. Yo era la única razón por la que no estaba sin hogar. Susurró algo que no pude oír bien. Le pedí que lo repitiera. Dijo, se ha ido todo. Le dije que nunca estuvo allí. Le dije que lo único que era real eran los $1,100. Que transfería cada mes y como él había desalojado a la fuente de esa financiación, ahora estaba parado en el estacionamiento de un banco con una puntuación de crédito que estaba a punto de implosionar y una madre que estaba efectivamente en la indigencia.
Colgué el teléfono. No me sentí triunfante. Solo me sentí limpia. El secreto había salido a la luz. La mentira que les había permitido abusar de mí estaba muerta, asesinada por su propia codicia. Había ido a buscar oro en las paredes de esa casa, y en su lugar le había quitado la anilla a una granada. No tuve que esperar mucho para las consecuencias. 2 días después, llamaron a la puerta de mi apartamento. No era el golpeteo agresivo de un hermano que viene a intimidar a su hermana. Era un golpeteo frenético y desesperado. Abrí la puerta. Estaban en el pasillo como refugiados de un desastre que yo había diseñado. Ryan todavía llevaba el traje del banco, pero ahora estaba arrugado. La corbata aflojada, su fachada de emprendedor completamente rota. Megan estaba detrás de él, temblando con un abrigo que parecía demasiado fino para el clima. Y mi madre estaba sentada en su silla de transporte, su tanque de oxígeno portátil siseando con un traqueteo bajo y moribundo. El medidor estaba en rojo. Parecían tener frío, un frío profundo y total. Les habían cortado la calefacción en la casa esa mañana. La farmacia había detenido las entregas. La realidad de su vida sin mi subsidio finalmente los había congelado. Ryan no gritó. No me amenazó con la policía. Miró el calor que irradiaba de mi apartamento, los suelos limpios y las luces funcionales, y pareció humilde. Era una humildad aterradora y manipuladora. Dio un paso adelante, con las manos abiertas. Me dijo que no tenían a dónde ir. Me dijo que a mamá le costaba respirar. Intentó entregarme la culpa, envolviéndola en el mismo viejo embalaje de familia y deber. Dijo, podemos arreglar el papeleo más tarde. Solo ayúdanos ahora. No me hice a un lado para dejarlos entrar. En cambio, me volví hacia la pequeña mesa junto a la puerta donde me había preparado para este momento. Cogí una sola carpeta. Salí al pasillo y la puse en las manos de Ryan. La abrió. No era un cheque. No era una reinstauración del débito automático. Era una hoja de cálculo. Filas y filas de tinta negra convertidas en rojo. Cada pago de la hipoteca, cada copago de la farmacia, cada factura de servicios públicos. Al final, en negrita y doblemente subrayado, estaba el total de $110.000. Ryan se quedó mirando el número. Su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Miró del papel a mí, sus ojos buscando el fallo, el error, la explicación que le permitirá seguir siendo la víctima. Miré a mi madre. Jadeaba ligeramente, aferrada a su manta. Durante años, yo había sido la infraestructura invisible de su vida. Era la viga de acero enterrada en la pared sosteniendo el techo para que ella pudiera sentarse en su sillón y fingir que el cielo no era pesado. Ahora que había salido de la pared, el techo se había derrumbado. Y de pie allí, entre los escombros, por primera vez en su vida, no estaba mirando al cielo. Me estaba mirando a mí. Hablé con claridad, mi voz resonando en el pasillo silencioso. Mira el total. Ese número era el precio de su comodidad. Luego entregué la verdad que finalmente acabaría con la mitología de nuestra familia. Le dije a mi madre que papá no le dejó una pensión. Le dije que la dejó con deudas y un aviso de ejecución hipotecaria hace 5 años. Le dije que yo era la pensión. Yo era el legado. Yo era la red de seguridad. Y el día de Navidad, cuando se sentó a la cabeza de la mesa y asintió mientras me desalojaban al sótano helado, no solo había echado a una hija. Había desalojado a su pensión. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el sonido de una visión del mundo haciéndose añicos. Mamá emitió un pequeño sonido ahogado, su mano volando hacia su boca cuando la vergüenza finalmente la golpeó. Se dio cuenta de que su dignidad no había sido preservada por la memoria de su esposo. Había sido comprada con mi sufrimiento. Me acerqué de nuevo a la mesa y cogí un segundo papel. Era una lista de centros de atención subsidiados por el Estado en un radio de 50 millas. Lo coloqué encima de la hoja de cálculo en las manos temblorosas de Ryan. Le dije que como ahora él era el hombre de la casa, tendría que hacer algunas llamadas. No ofrecí tópicos sobre la familia. No ofrecí maldiciones. Volví a entrar en mi apartamento. Los miré por última vez.
3 personas de pie en el frío sosteniendo el recibo de una transacción que nunca podrían reembolsar. Cerré la puerta. Eché el cerrojo y volví a mi habitación cálida. Las consecuencias fueron tan predecibles como la gravedad. Sin mi subsidio invisible, la casa se vendió con pérdidas para cubrir las deudas. Ryan y Megan solicitaron el divorcio 3 meses después. Resulta que su compromiso con la marca familiar no se extendía a la pobreza. Mi madre fue trasladada a un centro subsidiado por el Estado. Está a salvo. Está alimentada y tiene atención profesional. Me aseguré de eso, pero no la visito. Ya no me prendo fuego para mantenerla caliente. Estoy sentada en mi apartamento ahora. El termostato está a 72 grados. En la encimera hay una máquina de café expreso de alta gama, un lujo de $1000. Me lo negué durante 5 años porque estaba demasiado ocupada pagando el techo de otra persona. Zumba silenciosamente mientras prepara el café. Es el sonido de mi propia vida finalmente comenzando. Doy un sorbo. Sabe a libertad. Ya no soy los cimientos. Solo soy una persona de pie bajo el sol, finalmente cálida. Si alguna vez te has prendido fuego para mantener a otros calientes, comparte esta historia. Mereces estar caliente.